Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Acá nuevamente comenzando nuestro estudio del día de hoy de la Biblia Ilustrada. Estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada En espera de la promesa en Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Estamos comenzando con el estudio del libro de Hechos. Así que vamos a entrar acá con una introducción cortamente. Vamos a sí mismo a orar. Amado Dios, eres bueno y maravilloso y para siempre es tu misericordia. Te adoramos, glorificamos tu nombre, mi Dios, y te agradecemos, Padre, por siempre amarnos, por darnos vida, por darnos esperanza, Padre, y por sacarnos de situaciones que quizás ni nos dimos cuenta, en las cuales nuestras vidas estaban en peligro. Pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas a través del libro de Hechos, Señor, un libro tan importante en el desarrollo de la iglesia, y que nos ayudes a entender nuestra parte dentro del cuerpo espiritual para la gloria y la honra tuya. En nombre de Jesús pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos acá. Primero que nada, el propósito del libro de Hechos es informar en detalles el surgimiento y lo que es el crecimiento y el desarrollo de la iglesia cristiana. El autor es Lucas y él era un médico gentil. Así que cuando se escuchan a veces ciertas descripciones, ¿verdad? Cuando Lucas escribe, pues él las escribe desde un punto de vista, vamos a decir, médico, así que un poquito más específico. El destinario fue Teófilo y todos los que aman a Dios, lo cual nos incluye a nosotros. La fecha fue entre el año 63 y 70 después de Cristo. El marco histórico en el libro Hechos es el eslabón entre lo que es la vida de Cristo y lo que es la iglesia. Es como el puente, ¿verdad? O la conexión. Entre lo que son también los evangelios y las epístolas, el versículo clave se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8, que lo vamos a estar mirando, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los lugares claves son varios. Está Jerusalén, Samaria, Lida, Jope, Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea, Malta y Roma. Y los personajes claves de este libro también son varios. Pedro, Juan, Jacobo, Esteban, Felipe, Pablo, Bernabé, Cornelio, Santiago, el hermano de Jesús, se llamaba Santiago, Timoteo, Lidia, Silas, Tito, Apolos, Agabo, Ananías, Félix, Festo, Agripa y también Lucas. Así que los, el desglose, ¿verdad? Del bosquejo del libro, los capítulos del 1 hasta el capítulo 12 muestran el establecimiento de la iglesia y luego la expansión de la iglesia. Y del capítulo 13 hasta el capítulo 28 se ve lo que es el ministerio de Pablo, cuando va el primer viaje misionero, el concilio en Jerusalén, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero y luego lo que es el juicio de Pablo. Los megatemas que se ven en este libro, se ve el inicio de la iglesia, también el Espíritu Santo, la iglesia creciente, se ve el testimonio también compartido y también se ve la oposición. Bien, así que vamos a entrar acá. El primer capítulo, hermano, le urjo, le aliento a que lea el capítulo directamente de la Biblia. Nosotros no lo vamos a leer, solamente vamos a mirar, ¿verdad? Lo compartido, que es lo que está compartiendo el libro, pero prácticamente el libro de Hechos continúa lo que es la historia de que Lucas había comenzado en su evangelio, abarcando los 30 años posteriores a la ascensión de Jesús. Y en este periodo entonces se establece lo que es la iglesia y el evangelio de salvación se lleva por todo el mundo, inclusive hermanos hasta la capital de Roma también. Los predicadores, gente común con debilidades y limitaciones, pero fueron revestidos por el poder del Espíritu Santo para ir y para poder difundir las buenas nuevas a todos lugares. También podemos aprender que el primer libro de Lucas, ¿verdad? Fue su evangelio y lo dedicó también a Teófilo y su nombre significa Teófilo, uno que ama a Dios.
Eso se puede ver en Lucas 1:3. Los versículos del 1 al 11 de aquí de Hechos capítulo 1 son el nexo entre los narrados del Evangelio y lo que marca el comienzo de la iglesia primitiva. Vemos acá que Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos, los que experimentaron un cambio total. Y antes de esto se discutieron unos con otros, abandonaron a su Señor y uno de ellos, Pedro, inclusive hasta lo negó, como sabemos que pasó en la historia. Después de una serie de reuniones con el Cristo resucitado, los discípulos hallaron la respuesta a muchas de sus preguntas y entonces ahí pudieron llegar verdaderamente a convencerse, ¿verdad? En relación con lo que era la resurrección y aprendieron lo que era que el reino de Dios, ¿verdad? Es la fuente de todo poder y que tienen al Espíritu Santo que les hace esa conexión, ¿verdad? Para que puedan vencer en su caminar espiritual. Vemos también que a través de la lectura de la Biblia, también podemos eh, ver y aprender, ¿verdad? Del Señor para así desarrollar un discipulado, ¿verdad? Como un aprendiz de Dios. Lucas dice que los discípulos fueron testigos presenciales de todo lo que había sucedido a Jesucristo en su vida antes de la crucifixión y los 40 días posteriores donde les enseñó más acerca de lo que era el reino de Dios. Durante este momento de muerte estaban ellos temerosos, desilusionados y también muchos de ellos incluso hasta temían por sus propias vidas. Eh, que durante el momento de su muerte estaban temerosos, como dije, muchos de ellos enfrentaron prisiones, castigos, rechazos, martirio, pero nunca comprometieron su misión, hermanos. Estos hombres no hubieran arriesgado su vida por algo, ¿verdad? Que hubiera sido fraudulento, algo que no hubiera sido real. Como sabemos que Jesús es real, que es Dios. Sabían que Jesús resucitó de la muerte y la iglesia primitiva se encendió con su entusiasmo para proclamar las noticias. Así que ese mensaje positivo de la resurrección de Cristo ahora podía ser compartido y la gente lo estaba aceptando y reconociendo. Jesús explicó con su venida, se inauguró el reino de Dios y al ascender a los cielos permanecería entonces en los corazones de todos los creyentes a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Asimismo, entonces, por el reino de Dios no se desarrollará por completo, ¿verdad? Hasta que venga de nuevo a juzgar a todas las personas y a quitar todo lo malo del mundo. Pero antes de que esto suceda, hermano, los creyentes deben de ocuparse en proclamar el reino de Dios por todo el mundo. Por eso es que leímos en la lectura anterior, ¿verdad? El legado de Jesús, que vayamos y prediquemos el evangelio. Vamos a ir a compartir las palabras de Dios por todo lugar, hermano, sea con familia, en la comunidad, en nuestros empleos, donde quiera que estemos. El versículo 1:4 lo voy a leer rapidito, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Se habla aquí, se menciona en la explicación, ¿verdad? Lo que es la palabra Trinidad. Trinidad, trinitario, tres, ¿ok? Nosotros somos trinitarios, somos carne, alma y espíritu, ¿verdad? Tenemos tres sustancias, si podemos usar esa palabra, ¿verdad? Que nos unen. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de ahí es donde se habla lo que es la Trinidad. Entonces es una descripción única de lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si Jesús hubiera permanecido en la tierra, su presencia física habría limitado la difusión del Evangelio. Eso es importante que lo entendamos, hermanos, porque Jesús, siendo Dios, ¿verdad? Tenía la habilidad de hacer cosas que nadie más podía hacer, pero de igual manera, hermanos, no podríamos negar, esto puede sonar un poquito raro, pero verdaderamente cuando lo escuché como que me abrió los ojos hace años atrás, que Jesús también tenía que usar el baño, hermanos, como todas las demás personas. Jesús comía también, ¿verdad? Jesús también se cansaba, Jesús, ¿verdad? En un aspecto, él tuvo que experimentar las emociones, los sentimientos, las necesidades humanas también, ¿verdad? Jesús lloró. Todas estas cosas, ¿verdad? Que pasan en la vida del ser humano para verdaderamente poder entendernos en el aspecto humano, físicamente nosotros pudiendo, vamos a decir, ver, ¿verdad? Jesús experimentar estas cosas.
Así que el Espíritu Santo se envió de manera que estuviera con sus seguidores y en ellos, después de que Jesús ascendió al cielo, y su Espíritu los reconfortaría y guiaría entonces a sí mismo a la verdad, para que permanecieran entonces en lo que eran las palabras de Jesús. Luego vemos que en Pentecostés el Espíritu Santo estuvo a la disposición de todos los creyentes que creyeran en Jesús. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos asimismo a Jesús en nuestras vidas. El bautismo del Espíritu Santo debe de entenderse a la luz de su obra total, ¿verdad? En los cristianos. El Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. No podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Tampoco no podemos estar unidos en Cristo sin su Espíritu, como lo dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Ni tampoco podemos ser adoptados como sus hijos sin su Espíritu, como lo dice Romanos 8, 14 al 17, y también como lo dice Gálatas 4, del 6 al 7. No podemos estar en el cuerpo de Cristo excepto por el Espíritu, como lo dice Primera de Corintios 12, 13. Así que necesitamos esa conexión con el Espíritu Santo. El Espíritu es el poder de nuestra vida, ¿verdad? Él es el que comienza ese proceso de cambio dentro de nuestro interior. Lo podemos ver esto en Gálatas 3:3, Filipenses 1:6. Cuando recibimos a Cristo por la fe, hermanos, empezamos una relación nueva, una relación íntima, ¿verdad? Con Dios y también una relación personal. Y el Espíritu Santo entonces obra en nosotros para ayudarnos a que podamos ser más y más y más como Cristo. Durante los años de ministerio, podemos ver también que los discípulos se preguntaban continuamente sobre su reino. Cuando miramos también que el Espíritu se une comunidades cristianas en Cristo, como lo dice Efesios 2, 19 al 22, y todos podemos experimentar el Espíritu Santo y obrar y Él puede obrar a través de todos, si le damos esa invitación en Primera de Corintios 12, 11 y en Efesios capítulo 4, versículo 4. Y como los otros judíos, hermanos, vivían disgustados al verse sometidos al imperio romano, querían que Jesús liberara a, a Israel del imperio romano. Y entonces muchos lo veían a él como un líder militar. Y cuando viene, entonces muere y luego resucita, pero no le vieron hacer lo que ellos estaban esperando que hiciera entonces en este lugar. Entonces, el poder del Espíritu Santo no limita la energía ordinaria, sino que él da valor, ¿verdad? Requiere entrega, confianza, también nos da conocimiento, habilidad y autoridad. Jesús le había prometido a los apóstoles, ¿verdad?, que iban a recibir poder para ser testigos después que recibieran el Espíritu Santo. Eso es en el versículo 8. Y mira el proceso, ellos reciben el Espíritu Santo, les dio poder, fueron testigos con resultados extraordinarios. Y nosotros a veces podemos sacar ese orden, ¿verdad?, fuera del lugar, pero ese es el orden correcto. Jesús instruyó a los discípulos para que fueran testigos a las personas de todas las naciones, hermanos, sobre quién Jesús era y la salvación que él ofrecía. Mateo 28, 19 al 20 nos muestra eso también. Podemos ver eso también en el libro de Lucas 24, 49, ¿verdad? Cuando se le dice que esperen la venida del Espíritu Santo. Este versículo describe una serie de círculos concéntricos, ¿verdad? Bien conectados ahí, donde el Espíritu se esparce geográficamente desde Jerusalén hasta Judea y Samaria. Y por último, ofrecería a los gentiles en otras partes de la tierra también. El Evangelio, hermanos de Dios, no ha llegado a su destino final. Si alguien en su familia, en su trabajo, en su colegio, todavía no ha escuchado de Dios, hermanos, tenemos que alcanzar todos los confines de la tierra. Luego de la resurrección, después de 40 días con sus discípulos, Jesús ascendió entonces al cielo. Dos ángeles anunciaron a los discípulos que un día Jesús volvería de la misma forma en que se fue, corporal y también visiblemente. La historia no es casual ni cíclica, sino que esto es un movimiento específico, ¿verdad? De lo que es la venida de Jesús para juzgar y ejercer sobre la tierra. Podemos ver aquí también, hermanos, que después de la ascensión de Jesucristo, cuando asciende, los apóstoles regresaron de inmediato a Jerusalén y ellos se reunieron para orar.
Jesús les dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos dentro de no muchos días, de manera que tenían que esperar en oración. Y esta es la clave, hermanos, estar unánimes, unidos en oración y armonía, no preocupados de otras cosas, no hablando de otras cosas, no, sino enfocados en lo que es conectarnos con Dios. Que esto es lo que se supone que hagamos cuando vamos a la iglesia, hermanos, es que nos conectemos con Dios en lo que estamos haciendo, no que nos distraigamos con las cosas que nos rodean. Eh, Podemos ver también que los hermanos de Jesús están ahora con los discípulos. Durante la vida de Jesús no creyeron que era el Mesías, como lo dice Juan 7:5, pero en su resurrección como que se convencieron. La aparición especial a Jacobo, uno de sus hermanos, debió haber tenido un significado especial que influyó en su conversión, como lo dice Primera de Corintios 15:7. Vemos también que esta es la primera reunión de negocios de lo que es la iglesia. Y hermanos, el libro de Hechos prácticamente uno de los primeros momentos donde vemos lo que es la palabra iglesia, ¿verdad? Esa reunión, los cristianos, los seguidores de Cristo. Eh, este grupo de 11 creció hasta convertirse en más de 120. Y el tema principal, hermanos, era nombrar un nuevo discípulo o apóstol, como le llamaron a los 12, ¿verdad? Eran 12, pero ya Judas no estaba con ellos. Y mientras los apóstoles esperaban, hacían lo que podían, oraban, buscaban la dirección de Dios y se organizaban y esperaban a Dios para trabajar, ¿verdad? Esto no significa cuando no estamos esperando la dirección de Dios que nos sentemos, hermanos, con los brazos cruzados y no hagamos nada. Debemos de hacer lo que podamos, mientras podamos, teniendo cuidado de no adelantarnos a sí mismo a Dios. Eh, También podemos ver acá que Mateo dice en el versículo 18, ¿verdad? Que Judas se había ahorcado. En Hechos dice que se cayó. La explicación tradicional es que cuando Judas se ahorcó, la rama se rompió, se precipitó en tierra y su cuerpo entonces ahí al caer de la altura, su cuerpo entonces se reventó al caer de la rama. Así que ahí está la conexión entre ambos versículos. Y fueron muchos los que siguieron a Jesús en forma constante durante su ministerio en la tierra. Los 12 apóstoles formaron parte de su círculo íntimo, pero también otros tuvieron igual nivel también de amor y entrega, ¿verdad? A pesar de que no eran vamos a decir, apóstoles en ese sentido. Pero los apóstoles también tuvieron que buscar a un creyente que ocupara el pueblo de Judas Iscariote y ellos bosquejaron un criterio específico para hacer la elección y cuando se eligieron los finalistas, los apóstoles oraron a Dios pidiendo que les guiara en el proceso de selección. Y esto nos da un buen ejemplo, hermano, de lo que debemos de hacer cuando tomamos decisiones en la iglesia, ¿verdad? Orar para la dirección de Dios, para que todo se haga de acuerdo al plan divino de Dios en nuestras vidas. Y los discípulos llegaron a ser apóstoles. Discípulo significa seguidor o aprendiz, y apóstol significa un mensajero o enviado. Entonces, estos hombres tienen ahora una designación especial para esparcir las buenas nuevas de la muerte y la resurrección de Jesús. Y hemos dicho esto antes, hermano, voy a tomar un minutito para decirlo, que a veces la gente se enfoca en los títulos en base a los nombres. Que yo soy el apóstol fulano, que yo soy el adorador fulano, que yo soy, ¿verdad? Yo soy ese yo se pone el profeta, y se enfocan en los nombres, hermanos, y literalmente en base a la definición, ¿verdad? De lo que hace una persona, como vemos acá, pues el apóstol es un mensajero, un enviado, así que si una persona está dando un mensaje, pues técnicamente, entre comillas, podría ser considerado un apóstol, pero este es el problema, hermanos, que cuando estamos mirando estos nombres que los vemos en la Biblia, ¿verdad? El apóstol Juan, estamos viendo lo que ellos hacían, no, el enfoque no está en el nombre, está en la relación, ¿verdad? Lo que es el profeta, como vamos a decir en el tiempo de, de profecía, ¿verdad? Y es de Isaías, ¿verdad? De cuando Dios, ¿verdad? Le trajo palabra a Juan el Bautista. Eso, hermanos, esa relación, ¿verdad? En cuanto al plan de Dios, no es exactamente como lo que existe en el día de hoy. Entonces, por eso es que muchas personas rechazan, ¿verdad? El enfoque de todos esos títulos, porque a veces los títulos se convierten en una distracción en vez de edificación. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por cuidarnos, y por darnos la oportunidad de poder reflexionar en el libro de Hechos, el comienzo de la iglesia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, así mismo mientras continuamos este estudio, a poder encontrar nuestra función dentro de tu cuerpo.
para poder honrarte, Señor, como así lo mereces. Continúa hablándonos, Espíritu Santo, Santo, danos tu guianza y muéstranos el camino que debemos de seguir. Por la gloria y honra tuya lo pedimos, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos. Y no se olviden, busquemos la presencia del Señor.